Bien, amigos, durante estos días, acá en el Centro Diocesano de Pastoral de la Diócesis de Alajuela, se viene realizando un retiro internacional de sacerdotes organizado por esta experiencia que el Papa Francisco ha querido suscitar en la Iglesia, que lleva como nombre Caris, y en el que parte del proyecto Timoteo forma parte de esta experiencia. Y tenemos en esta mañana acá con nosotros a uno de los organizadores, el hermano Francisco Javier Araya, quien le damos la bienvenida a nuestro espacio para que nos cuente un poquito acerca de su ministerio, acerca de su experiencia también dentro de Caris y el proyecto Timoteo, y también un poquito de su experiencia de vida. Bienvenido, Frank. Gracias, Padre. Y pues saludos a todos. Bueno, soy laico, casado desde el 1 de diciembre del 2018 y padre de una niña de 2 años y 8 meses. Y como laico estoy dedicado a la evangelización desde octubre del 2010. Empecé este caminar, una primera experiencia fue en enero del 98, en un grupo de jóvenes en San Rafael Arriba de Desamparados, un grupo de jóvenes de la Renovación Carismática Católica. Ahí fue aquel primer encuentro y desde ahí pues seguimos aquí en el camino y de camino hacia adelante. Estamos en esta experiencia del retiro sacerdotal, dirigido, organizado por Proyecto Timoteo, que es un ministerio de evangelización y formación de evangelizadores que nace en el 2014 y que estamos integrados dentro de este organismo de servicio y comunión, como se le ha llamado Caris, querido, impulsado por el mismo Papa Francisco. Incluso eso es importante, él mismo es quien lo solicitó a la corriente de gracia llamada Renovación Carismática Católica, que sí, en el ambiente eclesial, pues adquiere la connotación, ¿no?, de un movimiento, pero en su origen, se le ha llamado corriente de gracia porque no tiene, en primer lugar, fundador ni fundadores, como otros grupos o movimientos, pues que es lo normal, por así decirlo. Y después, más que una estructura, se trata de una experiencia que viven un grupo de personas dentro de la Iglesia Católica y que se va extendiendo alrededor del mundo, llegando a miles después de más de 50 años. No tiene estadísticas exactas ni registro de miembros exactos. Por eso, corriente de gracia, para entender quizás el término que viene del cardenal Suenens, Joseph Suenens, y de Papa Pablo VI, que le llamaron así, corriente de gracia. Y pues Caris fue aprobado en Costa Rica en el 2022 por Monseñor José Manuel Garita. Ya este organismo está en Costa Rica, ahí dando sus primeros pasos. Entonces estamos dentro de la Iglesia, Proyecto Timoteo, dentro de este organismo, vinculados a la corriente de gracia, ¿no?, a la renovación carismática, pero a la vez vinculados principalmente con la Iglesia, ¿no?, como un ministerio donde hemos buscado siempre eso, el acercamiento a los obispos, la comunión con la Iglesia, el visto bueno, y pues gracias a Dios aquí vamos caminando, ¿no? O sea, mi caminar de servicio, Padre, siempre fue dentro de la renovación carismática, pero los últimos prácticamente 6, 7 años, el Señor nos ha ido llevando más, de una manera más hacia toda la Iglesia, ¿no? Hacia toda la Iglesia, con este ministerio de Proyecto Timoteo. ¿Por qué la necesidad, Frank, de un retiro internacional para sacerdotes? Pues surge de esta forma. Cuando nosotros nacimos, el nombre Timoteo en el 2014 es porque en el origen la intención es formar evangelizadores juveniles. Ustedes saben que Pablo es el que le dice a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. Por ser joven. Y por eso ese nombre. Y empezamos a dar algunos talleres, encuentros en el país, y no solamente llegaban jóvenes, sino comenzaron a llegar adultos.
Y seguimos dando talleres de formación de predicadores y evangelizadores también porque cuando se hablaba de este tipo de formación era muy conocido el manual de dos hermanos que han sido pioneros, que han sido impulsores de la evangelización como Pepe Prado. He escuchado a Pepe Prado, padre, Ujú. muy conocido, ¿no? Un gran laico evangelizador que ha hecho tanto bien a la iglesia. Salvador Gómez. Muchos en la iglesia han escuchado el libro Formación de Predicadores uno, 2, o el libro de Pepe Prado en la formación de predicadores evangelizadores, varios, pero principalmente un curso que le llaman Apolo. Entonces era lo conocido, que es muy bueno, pero en ese momento sentíamos la necesidad de algo más, dentro de la parte juvenil y también que veíamos que cuando uno hablaba de evangelizadores, de personas que predicaran, había como una carencia. O sea, estábamos organizando una vez un encuentro, también surgió así, nacional, y se preguntaban, bueno, ¿y quién predica este encuentro del país? Y no surgían nombres. No hablando tanto de famosos, sino de personas que digan, bueno, este hermano es un evangelizador, es un predicador con un carisma que el Señor le ha dado. Y veíamos que era necesario levantar nuevas generaciones. Bueno, por eso el nombre Timoteo. Fue viviendo varias etapas. 2014-2017 dimos talleres en el país, incluso en México. Llegaban, fue algo surgiendo en el camino. Y era que sin hacer promoción ni difusión fuerte, empezaban a llegar a los encuentros Ujú. gente, personas de diferentes grupos, movimientos, servicios de la iglesia, a formarse, a vivir la experiencia. Y pues siguen, se iban y seguían en sus grupos, en sus comunidades y se iban con una experiencia de encuentro con Jesús, de renovación en el Espíritu Santo. En el 2018, aquí mismo en esta casa, en La Garita, hicimos el primer seminario internacional de formación de evangelizadores y predicadores. Hablamos en aquel momento con Monseñor Ángel San Casimiro, nos apoya, pues lo hacemos. Y desde el primer seminario internacional, ya se han hecho 5, empezaron a venir a participar sacerdotes también. En el 2022, viendo con los anteriores seminarios, surge la inquietud de que siempre han venido sacerdotes, incluso hay sacerdotes que han venido a todos, Claro. que surge la inquietud, la emoción, ¿y por qué no un retiro para sacerdotes? Si al seminario vienen sacerdotes, a vivirlo junto con todos los laicos que llegan de diferentes grupos, servicios de la iglesia, de todo, y la formación que se da es, pues se busca que sea una formación seria, integral, católica, eh, con esta experiencia de mucha querigmática, ¿no? Y del espíritu. Entonces en el 2022 surgió la inquietud de un retiro sacerdotal y decidimos discernirlo y pues dar el paso ya después de discernirlo, de conversar con hermanos sacerdotes, con amigos, encontramos que nos impulsaban a hacerlo y decidimos realizarlo este año y también porque una de las misiones que hemos sentido en Proyecto Timoteo, una de las líneas es dirigirse hacia la evangelización de los sacerdotes, eh, los retiros sacerdotales. Eh, por eso surge el retiro para sacerdotes. ¿Y conoces de otras experiencias como estas que se han replicado en otra parte del mundo? Sí, por ejemplo, México siempre realizan un retiro de sacerdotes cada año. Por supuesto, el país es inmenso, ya tienen muchos años de hacerlo. Son 500, 600, 1000 sacerdotes cada año. En Brasil, en Colombia, uno de los pioneros de los retiros sacerdotales, eh, como una experiencia eh, querigmática, como una experiencia en el Espíritu Santo de renovación, fue Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo empezó a hacer retiros en Colombia, me parece en La Ceja, Colombia, si no me equivoco, un gran obispo que después fundaría un instituto sacerdotal que se llama Siervos del Espíritu Santo, que está hasta el día de hoy. Otros países
que han cultivado esta experiencia desde hace muchos años. Venezuela, ya tienen más de 30 años de estar haciendo retiros sacerdotales todos los años. Incluso Raniero Cantalamesa los ha acompañado años atrás, en México también. Eh, y el Señor me empezó como también personalmente como a inquietar en esto. Yo soy nuevo predicando a sacerdotes. La primera vez que me invitaron a esto fue un retiro virtual en el 2020. El año pasado estuve predicando en Venezuela, precisamente en este retiro para sacerdotes que te mencionaba, y fue una gracia muy, muy especial, claro. Uno muy nervioso, ¿no? Ante un reto así. Claro. Y era el más que era la primera vez en toda la historia, padre, de los retiros de Venezuela que les predicaba un laico. Y el Señor fue como marcando, ¿no? El camino, no es algo que lo buscamos por nuestra propia iniciativa, sino que el Señor ha ido como pidiendo esto. Entonces sentimos que lo estamos haciendo porque el Señor nos lo ha pedido y se ha confirmado principalmente a través de la iglesia, ¿no? Y de nuestros obispos. Desde luego. ¿Y por qué elegir Costa Rica para esta experiencia? Costa Rica porque es la sede de Proyecto Timoteo. Nosotros, aunque surge en un principio sí como yo me dedico a tiempo completo a la evangelización y viene la moción de Proyecto Timoteo, empiezo a realizarlo como algo propio del ministerio, ¿no? Digámoslo así, del servicio que presto a la iglesia. Pero en el camino se involucran otras personas, pues obviamente uno no puede solo, ¿no? Y pues fue creciendo, y el 2022 a la fecha hemos estado en una fase organizativa. Actualmente tenemos miembros. En Costa Rica hay un equipo de algunas personas que son parte del Proyecto Timoteo, y de otros países. Tenemos una hermana en Argentina, un matrimonio de Canadá, un joven de Estados Unidos, también unas hermanas de Chile. Y algo también hermoso que ha pasado es que hay sacerdotes que son parte del proyecto en este momento. Han venido a las experiencias, se han sentido involucrados o llamados y están colaborando con el proyecto. El padre Vicente Liamar de México, el padre Kafka de Venezuela, el padre René Riquelme de Chile, por acá en Costa Rica el padre Daniel Torres de Quepos ha estado muy, muy cercano con nosotros, y Costa Rica, pues porque aquí es la sede del proyecto. ¿Y qué tal la experiencia de estos días? Pues muy bonita, muy interesante. Tenemos unos sacerdotes de México. Hay unos 2, 3 sacerdotes de Estados Unidos. Hay un sacerdote de Chile, un sacerdote de Argentina, de Nicaragua y el resto de Costa Rica. Tenemos dentro del equipo de predicadores está Monseñor José Garza Madero, que es el obispo auxiliar de Monterrey, México, uno de los obispos auxiliares. El padre Vicente Leamar de México, Monseñor Roberto Sipols de Venezuela, el padre Diego Jaramillo de Colombia. Y bueno, es como este servidor estará compartiendo ya el viernes como laico con ellos. Y sentimos que la experiencia en estos días, en lo poco que hemos vivido, bueno, lunes, martes, miércoles, ha sido muy buena, muy buena. Hay un ambiente muy fraternal, un ambiente de mucha oración. Es una experiencia nueva en Costa Rica. Claro, sin duda. En Costa Rica. Desde luego. Sí, incluso ahora entre los pasillos, uno de los del personal acá de la curia, todo emocionado. Padre, padre, ahí está el padre Jaramillo, ahí está el padre Jaramillo. Bueno, debe ser que también igual lo debe seguir en sus redes. Sí, no, el padre Diego Jaramillo tiene 92 años. Es un sacerdote impresionante. En el ambiente de la renovación carismática católica y de la iglesia en Colombia, pues sí es muy, muy un referente, ¿no? Un hombre impresionante, padre Diego Jaramillo. Es la primera experiencia en Costa Rica, y como primera experiencia, pues hay que ser honestos también. No ha sido fácil.
no es fácil, pues, de lanzar esto. ¿Y por qué? Porque en el clero de Costa Rica o en la iglesia costarricense, pues es la primera vez que se realiza. Y quizás el sacerdote es normal, lo veo como algo natural, normal. Se desarrollan los ejercicios espirituales del clero, ¿no? En cada Claro, diócesis. a lo que estamos acostumbrados. Y el retiro canónico, ¿no? Cada Claro, año. exacto. Eh, entonces quizás pueden pensar que es igual, que es similar. El retiro busca cumplir con, con- para cumplir con que sea un retiro canónico, ¿no? Los Claro. 5 días. Y la experiencia, sí les puedo decir a mis hermanos sacerdotes, pues obviamente hay predicación, hay enseñanza, pero sí es distinta. ¿En qué sentido? Busca ser, eh, valga la redundancia, una experiencia de estar con Jesús, una experiencia muy querigmática, que tanto nos ha insistido la Iglesia sobre el querigma y que creo que todavía no hemos llegado a comprenderlo profundamente, porque precisamente el querigma no es algo, es alguien, es Jesús. Y es una experiencia de oración, de profundización en el llamado, en la vocación y en el Espíritu Santo, en esta dimensión, en términos así ya más técnicos, neumatológica, ¿no? De la Iglesia que el Concilio Vaticano II ha venido a propiciar y que es tan necesario hoy, porque sin el Espíritu Santo, sin su fuerza, nada podemos. ¿Qué significa Costa Rica para Caris, para no decir específicamente la renovación carismática? Para Caris, ¿cómo ves? ¿Qué significa Costa Rica para todo este movimiento al que nos ha llamado también el Papa Francisco? Bueno, Caris tiene su sede en Roma y ha venido ya prácticamente cobrando fuerza a nivel mundial. Incluso el otro año estamos en el año jubilar, ¿no? Claro. Ya se han desarrollado algunas actividades mundiales en el 2019, el año pasado en noviembre, y el otro año ya hay programadas actividades en Roma, de manera que ya está consolidándose este nuevo organismo en la iglesia. Y en Costa Rica, bueno, lo puedo decir para gloria de Dios, porque estuve ahí dentro en el proceso de cero, desde cero. Es decir, de ir y buscar, como estaba coordinando la arquidiócesis en el 2018, es donde como que se concentran más comunidades, que una escuela que surgió, un ministerio tal, Hasta una universidad. hasta una universidad. Bueno, ahí está Obras del Espíritu Santo, el Padre Sergio. En Alajuela hay algunas, me parece, comunidades. Cuando hablo de comunidades, hablo, por ejemplo, y ves en una parroquia hay un grupo que no es ni jornada de vida cristiana, ni cursillo, ni matrimonio en victoria, ni renovación, sino que comunidad católica Betania, por ejemplo. A eso me refiero con este tipo de expresiones. Eh, pues me tocó mucho empezar de cero, buscar, dialogar como un hermano más, y se fue generando el acercamiento, el diálogo, la reconciliación de algunos que quizás se fueron heridos en algún momento de la renovación carismática al, al, al iniciar, ¿no? Un grupo, una comunidad que el Señor les estaba pidiendo realizar o hacer, y que con el tiempo se ha confirmado que por el fruto, ¿no? Por su fidelidad a la iglesia, por el permanecer, que ha sido algo de Dios, ¿no? Mucho de esto, muchos de esos grupos, comunidades que han surgido. Entonces, en Costa Rica ha sido una experiencia caris muy hermosa, de acercamiento, de diálogo, de fraternidad. Aún estamos en una etapa nueva donde necesitamos como realizar algo más en conjunto que tome más fuerza, porque puede hacer mucho bien a la iglesia. La herramienta de Caris puede ser una herramienta para la iglesia y para los obispos incluso, de comunión de todas estas expresiones y grupos. Júntense, trabajen juntos y, y de generar
al generar la comunión entre ellos, generar también esta comunión con la iglesia aún mayor, ¿verdad? Aún mayor esa madurez eclesial, podríamos decir. Entonces en Caris más bien estamos eh, esperando, ¿no?, una etapa de activación nacional para realizar algún trabajo, alguna misión. Claro, y te lo pregunto porque pienso de pronto en una actividad que quizás algunos católicos nuestros no conocen, que es el ECLA, ¿verdad? Que es para este año, Para este año. que también me imagino que tendrás ahí algo de trabajo. Pues el ECLA es el Encuentro Carismático Católico Latinoamericano. El ECLA está más dirigido por el Consejo Nacional de la Renovación Carismática, que reúne los grupos de oración, la renovación que conoces en las parroquias. Claro. Entonces nosotros no tenemos tanta involucración en esta organización porque es más de esta expresión. Está más que todo organizando el Consejo Nacional y el Consejo Carismático Católico Latinoamericano, de los grupos de oración, que reúne más esta expresión. Nosotros, yo nací en los grupos de oración, ahí empecé, y cuando Timoteo fue creciendo, bueno, el Señor me permitió desarrollar proyectos en la renovación y para la renovación como tal, pero el proyecto Timoteo fue creciendo, 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 y llegó un momento en que decía uno, ¿y esto qué? ¿Cómo cabe en la estructura? Bueno, se fue en un proceso de discernimiento y el Señor nos dio a entender, también a través de la iglesia, de la dirección, del consejo, que Proyecto Timoteo surgía en la iglesia como un carisma nuevo para la iglesia. Entonces salimos de esa estructura, pero no de la corriente de gracia, o sea, sino que nuestro vínculo es caris. Claro. Caris. Entonces el ECLA es una fiesta, es una celebración maravillosa. Y es una bendición que esté en Costa Rica del 31 de octubre al 3 de noviembre, sí, al 3 de noviembre de este año, que va a ser aquí, pues en la zona central del país. También antes va a haber un encuentro, una conferencia, no, un ECLAJU, Encuentro Carismático Católico Latinoamericano Juvenil, el fin de semana anterior, y una avanzada evangelizadora que se consiste en una evangelización pública en los pueblos, en algunas comunidades, con hermanos de toda Latinoamérica. Bien. Pues sin duda muchos de los que siguen nuestras redes y están pendientes también del acontecer en nuestra diócesis de Alajuela, no se enteraban de este encuentro, de este retiro internacional de sacerdotes organizado por precisamente por Timoteo. eh, y sin duda, pues es para nosotros una experiencia de mucha bendición y una oportunidad más para que podamos orar por este grupo de ¿cuántos hermanos sacerdotes? Hay 35 sacerdotes. Por este grupo de 35 hermanos sacerdotes, además también de los predicadores y todos los servidores y todo lo que implica también el poder vivir una experiencia como esta. ¿Sí? Pedirles también su oración a todos allá en casa, a todos los que nos siguen, por el éxito de esta actividad. Todavía nos quedan 3 días, más de 3 días, y el jueves, es mañana, vamos a estar saliendo con los sacerdotes en horas de la tarde hacia Grecia. Ahí vamos a tener una Eucaristía y un momento de adoración eucarística a partir de las 6 de la tarde en el templo central de Grecia. Entonces, si usted quiere acercarse, si usted quiere ir y tener esta experiencia de conocer los sacerdotes, saludarlos, pero sobre todo vamos a tener la Eucaristía, y después de la Eucaristía, si Dios lo permite, un momento de adoración, de oración por toda la comunidad presente, con todos los sacerdotes que están participando del retiro. Entonces, ahí está la invitación hecha para que oremos allí desde donde nos encontremos por el éxito de esta experiencia, de este retiro Timoteo internacional para sacerdotes. Le agradecemos enormemente a Francisco Javier, que está con nosotros por acá. Sabemos que anda ahí corriendo con todos los preparativos y toda la organización, pero ahí sacó un ratico para conversar con nosotros. Así que, Francisco, gracias. Con gusto, Padre. Que Dios los bendiga. Y que Dios te siga fortaleciendo y bendiciendo en esa bonita obra que Dios te ha llamado.
Gracias, Padre.